Y bien, la board es un componente súper importante en el ensamblado de nuestro PC, ya que de esta dependerá la compatibilidad con cierto hardware que posteriormente vayamos anexando, por ende es menester hacer una buena elección. En el anterior video les hablé sobre el Ryzen 5 5600G, que fue el procesador que utilicé, y muchos me hicieron la pregunta de cuál board había utilizado, así que bueno, hoy vamos a ver cuál fue la que yo utilicé, cuál me parece a mí que es la mejor alternativa y relación calidad-precio, que es lo que les hablaba al principio. Es importante ensamblar un PC que se ajuste pues a nuestro presupuesto, y en este caso he armado un muy buen PC con relación calidad-precio. Y bien, la board que yo he elegido es la Asus Prime A520M A2. Y esta board es muy buena, la vamos a estar analizando a lo largo de este video, sus componentes, sus características. Y por supuesto quédate en el video porque te estaré dando algunos tips para tener en cuenta a la hora de que elijas tu tarjeta madre o tu board. Y bien, la placa que he decidido utilizar para complementar mi Ryzen 5 5600G no es otra más que la Asus Prime A520A2 CSM, que bueno, como saben, utiliza el socket AM4, el cual es el zócalo del CPU para procesadores AMD de tercera generación, y bueno, en este caso nos encontramos con una placa micro ATX. En este caso, esta board nos incluye 4 módulos para memoria RAM y soportará una capacidad máxima de hasta 128 GB. Entre sus características más relevantes nos vamos a encontrar con que cuenta con un sistema de enfriamiento, un disipador de calor BRM, además de que cuenta con ranuras para sistemas de M2, cuenta con salida Ethernet de Gigabyte, es decir que podemos conectar fibra óptica, tendremos puertos USB de 3.2 generación 1 tipo A, y nos encontramos con salidas HDMI, VGA y DisplayPort. Otro de los detalles bastante relevantes es que cuenta con Aura Sync, que básicamente viene a ser un software integrado o un software que nos permite, digamos, sincronizar fácilmente el hardware mediante tiras LED RGB, es decir que permite integrar nuestros periféricos y jugar con los colores desde el software del PC. Ahora bien, en segundo lugar vamos a hablar un poco de las ventajas que ofrece esta board, y es que bueno, en primera instancia tiene un diseño muy agradable, cosa que me llamó la atención porque sentía que combinaba con el chasis que le iba a poner, es decir, la placa resaltaba por sus tonos gris que contrastan con el negro de fondo, y ese fue uno de los factores que me llevó a elegir esta. Otro factor importante es esta placa que se ve aquí, la placa que les voy a estar señalando en pantalla, donde la persona que me la vendió, es decir, el que me asesoró, me comentaba que eso ayuda muy bien a refrigerar lo que es la placa, le da una especie de refrigerado natural, y a su vez cuando queramos en un futuro anexar una refrigeración líquida va a ser mucho más fácil con una board como esta. Lo siguiente es que tenía compatibilidad con Aura Sync, que para quienes no lo sepan es como un sistema mediante el cual vamos a poder sincronizar los componentes que anexen color, es decir que utilicen el RGB. Los vamos a poder personalizar gracias a este programa desde el computador, entonces es mucho más fácil. Y bueno, como la memoria RAM que compré es RGB, quería que se sincronizara de una manera muy fácil y con este software lo podemos hacer. Desde luego es importante ver que sea compatible con el socket de AMD, en este caso lo encontramos aquí en la parte inferior de la pantalla. Este es el modelo A520 compatible con AMD. Como tip para poder elegir una buena board hay que tener en cuenta primero que todo el socket que necesitamos, y segundo que todo que cumpla con las características que necesitamos. En este caso, por ejemplo, contamos con 4 módulos de memoria RAM que va a poder utilizar si quiero hacer dual channel. También contamos con módulos PCI Express. Debes tener en cuenta también si necesitas puertos HDMI, puertos VGA, si necesitas que tenga Wi-Fi incorporada. Por ejemplo, esta no tenía Wi-Fi incorporada. Otra que iba a elegir anteriormente sí que lo tenía, pero esta me convenció más. Primero que todo por la marca, la otra también era igual buena marca, pero esta me llamó más la atención, también por lo que les comentaba de Aura Sync. Y entonces eso me llevó a optar por esta, y de todas formas digamos que el Wi-Fi no era algo imprescindible para mí, por lo cual opté por usar esta y conectar vía cable Ethernet. Cabe resaltar que igual posteriormente podría anexarle, digamos, un adaptador para Wi-Fi. Entonces, como lo decía, ese no era, digamos, el principal
inconveniente. Ahora bien, entre las decisiones que me llevaron a elegir esta sobre otras es que esta board me permite, entre sus puertos tiene lo que es la conexión HDMI y tiene la conexión VGA. La otra no tenía VGA y bueno, yo sé que actualmente este puerto se utiliza poco, pero en mi caso digamos que lo consideraba necesario porque la otra que iba a elegir solo tenía HDMI o DisplayPort y en mi caso me parece que ese es un puerto más difícil de conseguir que el VGA. Entonces, dado el caso de que tuviera que recurrir a un monitor digamos un poco más obsoleto, sé que va a tener VGA casi con seguridad y bueno, por un lado me gustó eso. Por otro lado me gustó que tenía varios puertos USB 3.0, 3.1 e incluso 3.2, cosa que también me llamó la atención. Me gustó también que contaba con el Dual Channel, que tenía la tecnología AuraSync, que era marca Asus, y sobre todo el diseño. Entonces bueno, son una serie de pasos que me llevaron a elegir esta sobre otras. Cabe resaltar que, como les decía al principio, la board debe ir alineada con el procesador, ambas deben ser compatibles, pero sobre todo tenemos que ver que sea también aplicable para poder anexar posteriormente hardware. En este caso, yo aquí podría anexar una tarjeta de video, podría anexar más memoria RAM. Entonces es una board que me va a permitir actualizarla poco a poco sin tener que cambiarla de raíz. Entonces simplemente sobre esta puedo ir trabajando y eso es algo que yo considero sumamente importante a la hora de economizar, pero sobre todo hacer una buena elección. No es simplemente ir a buscar digamos el componente más económico, sino ver que tenga un periodo más prolongado de duración y sobre todo pues precisamente que la relación calidad-precio sea lo conveniente. En conclusión, esta fue la que yo elegí para optar o para complementar con mi procesador Ryzen 5 5600G. Me parece que hacen una muy buena fusión y sobre todo me gusta el rendimiento que logro sacarle con esta. Para quienes se pregunten también qué memoria RAM utilicé, es una T-Force de 2 módulos, cada uno de 8 GB para un total de 16 GB. Actualmente estoy trabajando con eso y me ha dado muy buen rendimiento. Y como les decía, la fuente y lo demás es algo que vamos a analizar en otro video donde ya les voy a resumir todo, les voy a mostrar mi PC para que ustedes también puedan optar y tenerlo como una alternativa en caso de que estén pensando en armar o sobre todo pensando en actualizar el que ustedes tengan. Desde luego, si no han visto el video del procesador Ryzen 5 5600G de AMD, en la descripción les voy a dejar el enlace para que le echen un vistazo. Ha sido de mucho agrado para ustedes porque sé que es un procesador que está compitiendo fuertemente en el mercado. Precisamente por lo que les decía, es un precio muy asequible y sobre todo nos brinda una potencia bastante agradable, lo cual viene a ser digamos la perfecta fusión para personas que se quieran dedicar a juegos, a streaming, a programación, a edición y bueno, tiene un sinfín de características que lo posicionan como uno de los más relevantes actualmente en el mercado, sobre todo de la línea AMD. Cabe resaltar que es sumamente importante que hagamos un buen análisis de mercado antes de realizar una compra, precisamente para evitar saturarnos de tantos periféricos que puede haber, de tantos hardware que podemos encontrarnos y sobre todo para poder realizar unos buenos filtros que se vayan ajustando precisamente a nuestro precio, que se vayan ajustando a lo que necesitamos y sobre todo que cumplan con muy buenas características, ya que es importante eso y sobre todo no es imposible de encontrar siempre y cuando hagamos buena búsqueda. Yo siempre recomiendo que no tengamos tantas alternativas, sino que nos vamos centrando en lo que más necesitamos y así vamos acortando mucho ese filtro hasta llegar como a unos 3 o 5 componentes por pieza. En este caso digamos entre 3 o 5 boards sería lo ideal para nosotros analizar, comparar. Actualmente hay páginas que se dedican a benchmark y bueno, nos pueden realizar puntajes y comparaciones antes de tomar esa decisión. Entonces bueno, es importante porque si nos dejamos acaparar por el mercado es muy grande y nos va a consumir mucho tiempo que podemos aprovechar en empezar a diseñar nuestro PC sobre un periférico como tal. Bueno, si te ha gustado lo que es esta placa base, esta Asus Prime A520, en la descripción te voy a dejar el enlace de Amazon donde yo la adquirí por si tú también lo quieres hacer. Y bueno, desde luego que es muy importante ya que es una compra oficial. Obviamente estás desde el sitio web de Amazon, te van a otorgar garantía y todo lo relacionado y a la vez ayudas al canal si lo compras mediante el enlace que te dejo, ya que es un link de referido, no te cuesta más, simplemente es una manera de contribuir con el canal si crees que este contenido te ha sido de interés. Ahora bien, te invito a que valores el video con un gran like, déjame un comentario si tú también tienes el mismo procesador pero con otra placa base o si tienes esta placa base con otro procesador, déjamelo allí en los comentarios ya que a todos los leo, los tengo muy en cuenta y siempre
les respondo para que podamos compartir más información y por supuesto ustedes me ayudan a dar más ideas de video que les pueda traer posteriormente. Ahora bien, recuerda eso sí, compartir el video con tus amigos en tus redes sociales. No te olvides que yo soy de Sega Red, que estoy a su disposición y hasta la próxima. Los quiero.